casa de mi padre, que es Guillermo Marcos Santa Cruz, que en paz descanse. Vamos a empezar a explicar un poquito de la llegada de lo que es la llegada de los jesuitas a esta zona de Chincha, que empiezan por llegar por la parte de la costa, por Tambo de Mora, que es uno de los puertos más antiguos que tenemos en la ciudad de Chincha, y luego fueron subiendo de poco a poco hasta llegar a esta parte que es la parte alta de esta zona del sur, ¿no? De Chincha, que se llama el Carmen. Más abajo está San José, que es una de las haciendas más grandes de esta zona del Carmen. Y luego está la hacienda de San Regis, y colindando con Chincha tenemos la hacienda Alto Larán, ¿no? Que es una hacienda también muy antigua. Hablando desde su llegada de los jesuitas, 1620 aproximadamente, a esta zona de acá arriba, ellos empezaron a trabajar las tierras con la mano de obra que tenían para ese entonces, que eran los chinchas, ¿no? Los llamados chinchas. Ellos trabajaban sembrando y cosechando lo que era pan llevar, todo lo que era el pan llevar, ¿no? Maíz, camote, papa y otras menestras, ¿no? Luego decidieron de algunos años traer hasta esta zona de acá lo que era la plantación de algodón y la caña de azúcar, ¿no? Y para ellos los chinchas no eran personas adecuadas para trabajar en el campo, porque muchas veces se desmayaban cuando estaban bajo el sol mucho tiempo, ¿no? Entonces deciden comprar y traer hasta esta zona de acá y a otros puntos de Sudamérica lo que era la trata de esclavos, ¿no? Comprar esclavos y traerlos hasta esta zona de acá. Empezaron a atrapar en el Congo, Sudán, las Islas Canarias y otros puntos de África a las personas, ¿no? Según lo que dice la historia, atrapaban personas sin diferenciar su género de socialidad que tenían allá, ¿no? Por ejemplo, eran atrapados reyes, reinas, princesas africanas, y todos eran traídos. Esta es una foto antigua que pude rescatar mi viejo hace muchos años, ¿no? Lo que ves acá. Ahí se puede apreciar cómo eran traídos gran cantidad de africanos en los barcos, ¿no? El trayecto que duraba desde África hasta el puerto de Tambo de Mora eran 3 meses a 3 meses y medio. Y en el trayecto había muchos esclavos que se enfermaban porque no eran bien alimentados en los barcos, ¿no? Porque todos eran traídos a ser esclavizados. Entonces, cuando se enfermaban, solamente los arrojaban al mar y seguían con su trayecto del viaje para agilizar el viaje, ¿no? Una vez que llegaban a los puertos, al puerto de Tambo de Mora, perdón, y eran derivados a las diferentes haciendas, la hacienda San José, San Regi, Alto Larán, y la hacienda de Huiracocha. Bueno, hay aparte otras haciendas, ¿no? Pero no son tan grandes como las de acá, ¿no? La hacienda de San José llegaron 5.500 esclavos, la hacienda de San Regis 3.500 esclavos, y de la misma manera la hacienda de Alto Larán 3.500 esclavos, ¿no? Una vez que eran traídos, ya para ellos tenían los jesuitas el horario de trabajo para los esclavos, ¿no? 6 de la mañana a 12 del mediodía, y de 12 del mediodía a 2 de la tarde ellos descansaban para almorzar, ¿no? Las mujeres, que eran seleccionadas también en los barcos, que venían siendo traídas para hacer el trabajo de servidumbre dentro de las casas haciendas, eran seleccionadas, ¿no? Eran mujeres de piel muy fina, eran muy jóvenes, y ellas se encargaban de cocinar y preparar los postres para los jesuitas dentro de las casas haciendas, ¿no? Y los llamados sementales, que eran esclavos altos, grandes, los más robustos, ellos venían a hacer el trabajo de la chacra, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los surcos los hacen las máquinas. Antiguamente no había máquinas, entonces ¿qué era lo que existía? Unas maderas llamadas yugos, muy largas, de pino de este ancho más o menos, y terminaba en punta. Un esclavo chancaba y el otro jalaba la madera durante todo el día para hacer los surcos, y detrás venían otros esclavos sembrando lo que era el algodón, ¿no? Entonces ese era una parte del trabajo que realizaban cuando ellos recién llegaron, ¿no? Por otra parte, los días que ellos descansaban con los jesuitas solamente eran los días domingos, el mediodía para adelante, y los jesuitas les prohibieron a la gran cantidad de esclavos que ellos siguieran con su religión que tenían en el África, ¿no? Les prohibieron que practicaran su religión y que hablaran en su idioma. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que ellos formaran una revuelta o los atacaran o intentaran huir, ¿no? Entonces, por ese motivo, hoy en día en esta zona de acá, ustedes no van a encontrar un dialecto netamente africano, ¿no? Solamente lo que es la historia. Y las religiones se perdieron durante el tiempo que fue pasando, que ellos estuvieron con los jesuitas y luego con los españoles, ¿no? Entonces, les enseñaron a rezar, les inculcaron a los esclavos lo que era la religión católica,
Entonces, los jesuitas les inculcaron su religión católica y muchos de ellos les enseñaron a rezar, ¿no? Entonces, mediante ellos se fue perdiendo poco a poco la religión africana. Una de las tantas religiones era llamada Yemala, ¿no? Así se llamaba una de las religiones de una de las culturas de los africanos, porque llegaron 3 o 4 etnias africanas a esta zona de acá, ¿no? Todos no hablaban lo mismo, cada uno tenía su idioma diferente, ¿no? Entonces, por parte de los jesuitas, se puede decir que el trato fue casi amable a los esclavos, ¿no? Años más adelante, en 1681, llega el gobierno español y decide expulsar a los jesuitas de toda esta zona de acá, porque ellos eran muy poderosos económicamente y se apoderaban de lo que ellos quisieran. Entonces, fueron expulsados y empezaron por apoderarse de sus tierras, luego se apoderaron de sus haciendas y terminaron apoderándose de los esclavos, ¿no? Desde esa fecha para adelante empieza el maltrato cruel para la esclavitud. Empezaron por marcarlos en cada esclavo de la hacienda San José con fierros calientes al rojo vivo en sus espaldas con las iniciales de San José, y los demás esclavos de la hacienda San Regis y el Talarán también hicieron lo mismo para que no se confundieran cuando fueran a trabajar al campo, ¿no? El horario de trabajo ya no era de 6 de la mañana, empezaban a laborar a las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. Muchas veces trabajaban sin comer. ¿Y qué era lo que sucedía? En la parte de acá arriba tenemos una imagen, esa es una imagen de un grupo de esclavos que sostienen a otro esclavo en el suelo, ¿no? ¿Qué es lo que había pasado ahí? Cuando los españoles llegaban a darle el almuerzo a los esclavos, que era el mediodía, solamente almorzaban a los que se encontraban a las orillas de las chacras, y los que estaban en medio no los llamaban para alimentarlos porque era pérdida de tiempo, que bajara un esclavo o grupos de esclavos caminando 20, 15 minutos para llegar a la orilla y luego comer, ¿no? Entonces no los llamaban y alimentaban a los de villas, y los demás tenían que seguir laborando sin almorzar, ¿no? Entonces, el grupo de esclavos que ves sentados ahí, de sosteniendo esclavos, ellos se habían sentado a descansar. Una vez que el caporal iba por las chacras y observaba que había esclavos sentados descansando, solamente atrapaba a silla, ¿no? Por ejemplo, se sentaba un grupo a descansar y él averiguaba quién había fomentado el desorden, y a ese lo sacaban cuando se retiraban a las haciendas y lo encerraban en lo que ves acá es un cuarto de castigos que hasta hoy en día existe en la hacienda San José y otras haciendas, ¿no? Al esclavo que había formado la revuelta lo ponían en ese cuarto y lo encerraban hasta el día siguiente, y el día siguiente lo sacaban y lo llevaban al centro de la hacienda. Lo que ves en la foto es lo que sucedía, ¿no? Le pegaban 300 latigazos en su cuerpo. Los látigos eran de cuero y tenían pequeñas puguitas de acero, y eso era lo que llegaba a abrirle la piel al esclavo, ¿no? Entonces, luego de que le hacían los 300 latigazos, lo llevaban nuevamente y lo llevaban al cuarto de castigo. Y en ese cuarto de castigo, hasta la actualidad, existen 2 pequeños muros de esta altura, y luego cruza un fierro y hay grilletes en ese fierro. ¿Para qué son los grilletes? Subían el pie del esclavo, se lo ponían ahí en el grillete, las 2 manos eran amarradas por detrás de la cabeza al techo, y luego le quebraban el tobillo para que su cuerpo cayera encima de su tobillo y sintiera más dolor, ¿no? Entonces, una vez que hacían esa maldad con el esclavo, lo dejaban en ese cuarto 3, 4 a 5 días, y el esclavo, ¿qué hacía? Comenzaba a suplicar, a gritar el dolor que sentía en su cuerpo, y los demás que dormían al costado en el corralón escuchaban todas las súplicas del esclavo, ¿no? Ese cuarto era llamado cuartos de súplicas y cuarto de castigo. Entonces, para ese entonces, gran cantidad de esclavos tenían hijos, tenían hijas, y ellos escuchaban el sufrimiento que sus padres sentían, ¿no? Entonces, algunos esclavos no tenían suerte y llegaban a morirse, ¿no? ¿Qué era lo que sucedía? Cogían las carretas en donde dice Hacienda San Regis, 1910, ahí hay unas carretas, que esas carretas eran jaladas por los esclavos antes de que llegaran los caballos a esta zona, ¿no? Entonces, el grupo de esclavos que trabajaba con el que había muerto lo sacaban junto con el caporal. El que está de blanco es un esclavo y era llamado el caporal. Él era los ojos y los oídos del rey. Él le decía todo lo que sucedía, lo que pasaba, lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, retiraban el cuerpo, se lo llevaban al frente de la hacienda San José, hasta cerca de los cerros, lo arrojaban, y el caporal hacía que ellos se retiraran 200 metros para ver lo que sucedía. ¿Qué era lo que pasaba? Venían los buitres y se comían el cuerpo, y ellos veían lo que iba a sucederle a ellos si es que se sentaban a descansar cuando no les daban de comer. Entonces, gran cantidad de esclavos vivían traumados por el maltrato que iban a recibir
de parte de los virreyes si ellos no trabajaban sin comer, ¿no? Nadie puede trabajar sin comer porque muchas veces tú te desmayas, ¿no? Se te va la fuerza del cuerpo, ¿no? Entonces, algunos de los esclavos que pasaban de los 5 días encerrados ahí, ya no los utilizaban para trabajo, solamente los botaban de las haciendas porque no les servía, ¿no? Y después de 3 meses o más meses se podía apreciar cómo quedaba su espalda del esclavo por los latigazos, ¿no? Los hombres y las mujeres para lo que era la cosecha de algodón, y el algodón se cosechaba en pequeñas canastas de caña. Ustedes han visto las canastas de caña, ¿no? Me imagino, ¿no? Y las canastas de caña eran más o menos así, grandes. La tenían que llenar de algodón y luego tenían que caminar más o menos algo de 300 o 400 metros para salir hasta la orilla para dejar algodón, y luego regresaban para seguir elaborando, ¿no? El trabajo era de 4 de la mañana hasta las 7 de la noche con los españoles, de sol a sol se puede decir, ¿no? Y luego hablando del trabajo que realizaban las mujeres dentro de las casas haciendas, era algo también aterrador, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces ya los españoles, los virreyes, tenían hijos que tenían 14, 15 años, 16, 17 años, y estaban con todas las hormonas revueltas y violaban a las esclavas, ¿no? Cuando el virrey se enteraba que alguna esclava estaba preñada, ¿qué es lo que hacían? La van a traerla y la mataban a golpes, como puedes ver ahí, a latigazos, la mataban en el patio de la hacienda San José, ¿no? Eso era para que su sangre no se cruzara, ¿no? Entonces, la crueldad que ellos recibían durante día y noche, era algo desesperante, ¿no? Para los niños, los adultos y a los ancianos también, ¿no? Entonces, mientras fue pasando los años, el sufrimiento que recibían los esclavos en las haciendas no bajaba, ¿no? Entonces, según lo que cuenta la historia, una de las hijas de un virrey le regala la imagen de un niño Jesús a un grupo de esclavos para que se pudieran refugiar o pedirle su libertad, ¿no? Entonces, cuando ellos descansaban, que eran los domingos del 12 del mediodía para arriba, ellos algunas veces practicaban lo que eran sus danzas, que es parecida al zapateo, que hoy en día es el zapateo acá chinchano. Los africanos zapateaban, pero era diferente, ¿no? Mientras ha pasado el tiempo han ido perfeccionando lo que es ese baile, pero las letras nunca cambiaron, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una estrofa donde dice que es la danza del Panalivio, no sé si ustedes la han escuchado. Panalivio es una danza que canta, hasta Eva Young la canta, ¿no? Pero es una danza que data del tiempo de la esclavitud, que fue creada por el sufrimiento de cada persona en las haciendas, ¿no? Ahí le voy a cantar un poco, le voy a hablar un poquito de lo que es la danza. Y dice así: en el nombre de Dios comienzo, porque es bueno comenzar. Y abajo dice, panalivio, me alivio sal. ¿Qué es el panalivio? Era el pan que ellos comían y el alivio que sentían cuando ya tenían un poco de alimento en su estómago, ¿no? Dice, en el nombre de María, sin pecado original, panalivio, me alivio sal. ¿Por qué mencionaban el nombre de María? Porque ya muchos esclavos sabían rezar y sabían orar, ¿no? Entonces ellos pedían en el nombre de María, sin pecado original, panalivio, me alivio sal. Y abajo dice así, enseñándonos a rezar para ser buenos cristianos, panalivio, me alivio sal. Siempre mencionan el panalivio, ¿no? Porque era algo que le daba alivio y satisfacción a su cuerpo y a su alma, ¿no? Entonces, abajo dice, porque somos tus esclavos, por eso buscamos a Dios, panalivio, me alivio sal. Y abajo dice, compañeros a la pampa, con amor a trabajar, panalivio, me alivio sal. Ya salió mi caporal, con su chicote en la mano, panalivio, me alivio sal. Unos van para la lampa y otros vamos a josear, panalivio, me alivio sal. O sea, siempre presente el pan y el alivio que sentían y rezando para pedir su libertad, ¿no? Entonces, durante los años de sufrimiento y maldad de los españoles, en 1854 se promulga la abolición de la esclavitud en Huancayo, un viernes a las 3 de la tarde, y se dice que pagó Ramón Castilla 600 pesetas por cada esclavo para que fueran liberados, ¿no? Entonces, en las haciendas de este lugar de acá, solamente liberaron a los hijos de los esclavos y los mayores de edad tuvieron que seguir trabajando para pagar su libertad de ellos, sin saber que el presidente Ramón Castilla había pagado la libertad de todos, ¿no? Entonces, los adultos se sintieron felices que fueron liberados sus hijos y la mayor cantidad de adolescentes, ¿no? Entonces,
1879 se enteran los esclavos que habían sido estafados y engañados nuevamente por los españoles. ¿Qué había pasado? Que ellos se enteraron que su libertad había sido pagada muchos años atrás y los españoles los seguían esclavizando, ¿no? En la hacienda de San José se formó una tremenda revuelta y los esclavos decidieron no matar a los dueños de la hacienda de San José, sino a los dueños de la hacienda de Alto Larán. Y los de Alto Larán venían en camino para matar a los dueños de la hacienda de San José. Y, como siempre, uno de los caporales que le informaba lo que sucedía, lo que iba a suceder, les informó a gran cantidad de los dueños de la hacienda lo que iba a suceder. Y los esclavos de la hacienda de San José van a matar a los dueños de la hacienda Alto Larán, y los de Alto Larán vienen a matar a los dueños de la hacienda de San José porque no querían matar a sus propios dueños, ¿no? Entonces, uno de los esclavos, que eran los ojos y los oídos de los españoles, le informó a los dueños que venían gran cantidad de esclavos a matarlos, ¿no? Entonces, los de la hacienda de San José, los dueños, agarraron sus caballos y huyeron por el puerto de Pisco a España y se salvaron, ¿no? Solamente mataron al administrador, y los de la hacienda San José llegaron a la hacienda de Alto Larán y mataron a todos los dueños, ¿no? Todos fueron fusilados y a punta de machetazos, a palos, por lo que habían hecho, ¿no? Entonces, hablando de lo que es un poco paranormal en esa hacienda, si llegas a las 12 del mediodía o a las 6 de la tarde vas a sentir y vas a ver cosas dentro de la hacienda de Alto Larán. Se puede ver y sentir energías muy fuertes en esa hacienda, ¿no? Si llegan ahí, les recomiendo que recen entrando y salgan rezando, porque hay muchas almas que necesitan un poco de oración ahí. Bueno, entonces, siguiendo con la historia, después de que fueron acribillados los dueños de la hacienda de Alto Larán y el administrador de la hacienda de San José, los esclavos iban en camino a tomar Chincha, ¿no? Ya les estoy diciendo, iban más de 10.000 esclavos, ¿no? Se juntaron en la hacienda de San José, hacienda de San Regis, hacienda de Alto Larán, pero solamente enviaron a 200 esclavos para que ingresaran a Chincha y tomaran Chincha, ¿no? Si ellos veían que el grupo de esclavos que habían enviado regresaban, todos entraban, pero en Chincha estaban los llamados carabineros esperando que llegaran todos los esclavos para fusilarlos, pero no fue así, ¿no? Entonces, al ver que no regresaban los 200 esclavos, la mayoría de personas se alejaron lo más posible que pudieron y se escabulleron para no ser maltratados o fusilados, ¿no? Entonces, empezó la necesidad, empezó el hambre, las personas empezaron a morirse de hambre y no había para comer, y empezaron a cazar a los gatos, ¿no? Desde esa temporada hasta la actualidad, acá se come gato, así que aprovecho hoy día con ustedes. Y es un plato, bueno, si quieren comer hay un lugar nomás donde lo venden, no digo que todos los restaurantes lo vendan, ¿no? Al costado de la comisaría, 3 casitas más abajo, ahí venden seco de gato, y está la publicidad grandaza, ¿no? Entonces, gracias al gato, este pueblo ha sobrevivido y aquí estamos presentes para servirle. Bueno, espero de que haya sido de su agrado esta pequeña reseña histórica para ustedes, y vamos a empezar a deleitarnos con lo que es el baile del zapatero. Ya viene uno más, un bailarín más, que se está cambiando. Si tienen alguna pregunta que hacer, alguna inquietud o algo, No,
mucha sangre inglesa, de mucha sangre mala, lío, marihuana. Ya tomó la noche y luego ya tomó.